Ya está grabando. Muy bien, sí, aquí ya hemos iniciado oficialmente esta conversación con unas preguntas que muy interesantemente le queremos plantear y no lo hablo a nivel individual mío en particular, pero obviamente compañeros míos de clase de aquella época de estudios en la Universidad del Valle, que fue pues muy valiosa para todos nosotros como estudiantes, y en específico me refiero al grupo de nosotros de 1991, que iniciamos en parte académica, compromiso académico en desarrollar esa carrera tan valiosa como es psicología, y pues nos une esa época, nos une ese contexto maravilloso de estudio, de la vida en Cali, cómo se desarrollaba como tal. Por ejemplo, algo que recordamos mucho cuando nos comunicamos nosotros, compañeros de esa clase en psicología del Código 91, es, por ejemplo, precisamente que un año atrás había fallecido un gran referente, como usted lo conoció muy bien, a don Estanislao Zuleta, que fue y es a nivel presente, conceptualmente, históricamente para la universidad, una personalidad como él, y por su influencia también, obviamente, en lo psicológico, porque él también por allí trabajó esa parte del psicoanálisis. Entonces, claro, recién venía pasando esa situación del maestro Estanislao Zuleta, y luego nosotros empezamos en el 91, año durante precisamente el cual se estaba desarrollando la parte aquella de la nueva constitución en Colombia, que por esa época también se estaba discutiendo, terminando como tal y estableciendo ya el funcionamiento del país a partir de esa nueva constitución de esa época. Entonces, claro, pienso que ese es el contexto histórico de nosotros como estudiantes, en el grupo de nosotros y ustedes como cuerpo profesoral de la Universidad del Valle en lo que se constituía en aquel entonces el Departamento de Psicología. Y obviamente sabemos que interesantemente estamos hoy en día celebrando 75 años del establecimiento como tal o de la fundación, oficialmente hablando de la Universidad del Valle, que es la principal universidad del departamento y una de las más importantes, no solamente del suroccidente colombiano o de ese sector de nuestro país, pero en realidad del país como tal, de Colombia entera, y es considerada estadísticamente la tercera en el campo de la investigación, lo cual es bastante motivante para uno como estudiante que se graduó de allí, de esa institución tan valiosa. Entonces, las inquietudes que tenemos, maestro Henry Granada, muchas gracias por atender pues este humilde llamamiento, de atender, de regalarnos un poco de su valioso tiempo para generar estas inquietudes, para que usted tenga la oportunidad de compartirnos su sabiduría, su conocimiento, su experiencia y su calidez principalmente como ser humano, como maestro que fue de muchos de nosotros por Ok, aquella época. muchas gracias. Gracias por aceptarlo y por estar con nosotros en esta oportunidad. Y la primera inquietud que se presenta en este momento, ¿recuerda usted, maestro Granada, algunas anécdotas de su vida como docente que hayan sido importantes o quizá que hayan sido cómicas o quizá por el contrario se hayan complicado situaciones que en su momento sucedieron en aquella época, que usted quisiera compartir con nosotros para que nosotros tuviéramos acceso a ellas, pues también a recordarlas? Yo recuerdo algunas anécdotas variadas, pero no me voy a extender mucho en ellas porque pueden dar la idea de que es un anecdotario cuando ha habido cosas, digamos, de carácter más importante, pero voy a mencionarle algunas. Cuando yo llegué al departamento de psicología en el año 79, mmm, tenía que pasar un año como periodo de prueba para ser nombrado. Sin embargo, como a los 6 meses, en ciertos momentos relativamente críticos, eh, para el nombramiento del director del departamento de psicología, pues se pensó en mí y entonces se aceleró la posibilidad de que fuera nombrado para poder trabajar en el departamento de psicología. Entonces fue mi primera vez que yo estuve como jefe de departamento. Estuve, creo que 2 años, que era el periodo normal. Posteriormente volví a ser jefe de departamento en 2 oportunidades
pero yo no me acuerdo exactamente los años. Sí me acuerdo que la última fecha fue por ahí en el 2000, 2003, cuando me jubilé, y que el departamento estaba en declive porque se iba a hablar del Instituto de Psicología. Entonces estaba reorganizando la parte interna. Entonces, una anécdota en ese sentido fue la aceleración del nombramiento para poder trabajar como jefe de departamento de psicología. En otro momento, recuerdo que la facultad era la Facultad de Educación y yo participaba del Consejo de Facultad de Educación, donde la mayoría de las personas pues eran educadoras. A mí me interesaba la pedagogía y pude conversar con una profesora que es Miriam Zúñiga, está jubilada, y resulta que yo estaba leyendo un documento, un libro muy importante sobre la educación como expresión del imperialismo, y ella conocía, fue alumna del autor, Martín Carnoy. Entonces sobre eso hubo mucho vínculo, pudimos conversar, ese libro nos unió y realmente nació una amistad muy interesante por base de parte científica y de parte ideológica, de compartir cómo la educación reproduce y sistematiza ciertos valores de la sociedad. Muchos de ellos niegan o están en contra, digamos, de la dignidad humana. La educación bancaria y otras críticas que se hacen, el colonialismo, la educación anglosajona traída a Colombia, etcétera. También recuerdo en algún momento que, hablando con algunas personas que habían fundado un movimiento de psicología latinoamericana que se llamaba CLAES, estaba compuesto por 5 o 6 personas, mujeres, Flora Bacano, Rebeca, en esa época había otras 4 personas, y entonces a mí se me ocurrió que era un grupo interesante, trataba de hacer investigación, y yo les planteé que si yo podía ser miembro del grupo, que qué podía hacer para ser miembro del grupo. Pues fue una pregunta tan inopinada para ellas y tan ingenua de parte mía que ellas se miraron a la cara y no supieron qué responder. Yo después me di cuenta que ese grupo no solamente era de investigación, sino que era un grupo conformado por mujeres relativamente feministas. Y que yo era un estorbo ahí porque no era mujer, pero yo no había captado eso. Tenía una manera directa de relacionarme y de preguntar. Recuerdo mucho los fenómenos estudiantiles después de la Constitución del 91 y después de que hubo la posibilidad de que se encontraran personas como Navarro y tan diferentes como Álvaro Gómez Hurtado, Humberto de la Calle, de ese comité que redactó la Constitución y que después fue aprobada, que fue un impulso muy interesante y que el movimiento estudiantil le pareció que era de interés vincularlo a la vida universitaria, en el sentido de estudiarlo, mirar el nuevo país, estudiar la Constitución colombiana comparada con la anterior, señalar algunos avances. Creo que le interesó desde ese punto de vista. Además, nosotros como profesores, al mediodía, jugábamos en los predios de la universidad. Trotábamos, jugábamos voleibol y jugábamos frisbee. Teníamos un grupo de personas con las cuales hacíamos algún tipo de interacciones, etc. Recuerdo también una anécdota relacionada con Estanislao, cuando yo fui a algunas de las clases que él dictaba en los auditorios de ingeniería. Fui con el ánimo de conocer su discurso, de saber cómo era la actitud de las personas. Y recuerdo que era fundamentalmente una actitud muy sacerdotal. El hombre allá en el escritorio, el auditorio abarrotado de personas, de muchachos y muchachas. Interesante. A todo el mundo. Y él no calificaba, a todo el mundo le ponía 4, no ponía trabajos, él iba a que lo escucharan prácticamente. Y la gente iba a escucharlo. De tal manera que si había alguna pregunta o alguna cosa, la gente sentía que se estaba interrumpiendo la narrativa del maestro. A mí me parecía que era una posición interesante e importante, pero era una posición dominante del ¿Y ejercicio verdad? del poder, casi mágica. Era
medio sacerdotal. Allí era muy difícil hacer una actividad de carácter crítico, de carácter dialéctico, de carácter... Lo máximo que se atrevía era alguien a preguntar para que él explicitara más, pero no encontrar en contradicción. Hay un respeto llevado al extremo. Yo estuve en varias oportunidades, en algunas clases, haciendo más observación etnográfica, pero también interesado en su discurso porque él tenía cosas muy interesantes sobre las cuales uno podía aprender y después verificar si lo que decía coincidía con algunos autores que había mencionado, por ejemplo. Para mí fue una experiencia interesante. Y mi máxima experiencia, que no es anecdótica, sino que es una experiencia de 15 años de trabajo, es que el trabajo en psicología ambiental, yo prácticamente no lo desarrollé en el instituto, ni en el departamento. Lo desarrollé por fuera del instituto y el departamento en un grupo interdisciplinario que había en la universidad que se llama Comité de Acción Ecológica, en la cual me reunía con unos 10 o 15 profesores de diferentes disciplinas, desde arquitectos, geólogos, ingenieros, biólogos, geógrafos, y alcanzamos a hacer unos 5 proyectos. Era un grupo que dependía de la rectoría y era un grupo que hacía su trabajo básicamente ad honorem. Nosotros no teníamos ingresos económicos. Hacíamos un trabajo en el cual ese trabajo, desde el punto de vista académico, me retrasó la posibilidad de hacer una maestría, porque yo sentía que el trabajo de proyectos con un equipo interdisciplinario y las reuniones que hacían para mí era el saber en la práctica. Entonces, no sentí ninguna necesidad de entrar a hacer un posgrado. Posteriormente, ya por conveniencia, porque uno tenía que, digamos, fundamentar su estadía ahí con algunos títulos, hice la maestría que fue hecha en el año 2000, 2002, inclusive antes de jubilarme. Pero ese fue el interregno más importante. Yo en la facultad, en el Instituto de Psicología, en el departamento, trabajé, estaba allí, pero mis desarrollos académicos más importantes fueron por fuera del instituto. Todo lo que fue la parte de psicología ambiental, yo no tenía interlocutores en la facultad de psicología ni entre los profesores. Era por fuera y allí estuve más de 15 años con ese tipo de trabajo. Obviamente, pues después vino la crisis del 98, crisis terrible, tremenda, en la cual pues la universidad estuvo 6 meses prácticamente sin pagar un peso a los profesores, trabajadores, empleados. Mucha gente le tocó irse a vivir con su familia porque no tenía cómo seguir pagando un apartamento. Hubo casos de depresión y de suicidio. La gente que estaba enseñada a estar en una universidad de renombre, que siempre era cumplida, que nunca había tenido un problema, entrar en una crisis tan jodida como esa, peor que esta, porque ahí no era el encierro y no la falta ya de dinero para hacerlo. Y el aprovechamiento de los bancos y de otras entidades que le prestaban a las personas, eso fue una crisis muy fuerte. Tanto que alguna gente decidió jubilarse en esa época. Mucha gente se jubiló por temor a perder la pensión. La pensión a la jubilación no se tocó porque eso es sagrado y eso no sale de fondos de la universidad. Pero el salario sí fue un elemento. Para mí ese fue un momento muy importante, muy crítico. Yo me mantuve, tenía otras posibilidades con Fonvalle. Yo trabajaba ahora cátedra en la Universidad Javeriana, mi esposa trabajaba y con eso logramos mantenernos, solventarnos con mucha precariedad, pero nos mantuvimos por encima de esa precariedad, por lo menos durante los 6 meses. Entonces, para mí tengo otros recuerdos interesantes de mi sentido del humor, la tomadera de pelo, las llamadas de atención que me hacían algunos compañeros y compañeras en el consejo de departamento, porque mencionaba algunos cuentos, hacía algunos chistes, hacía algunos comentarios, era muy irreverente y eso como que la academia seria no lo permite, pero eso no tiene mucha importancia. Ese es como mi recuento de las anécdotas o de situaciones que yo pude vivir en la universidad en esa época, así de manera muy genérica. Muy enriquecedor escuchar todas esas anécdotas que nos acabas de compartir. Y me llama la atención que mencionas precisamente tu recorrido académico como tal, tu formación.
y pienso que es una pregunta bastante importante también hacerla. Tengo entendido que tú eres egresado en tu estudio de pregrado en psicología en la Universidad Nacional, ¿correcto? En Bogotá, Sí, en el año 73. en el año de 1973. Y de ahí termina su formación académica en psicología. ¿Y cómo es ese proceso para llegar directamente al Valle del Cauca, a Cali específicamente, o pasaste por otras regiones de Colombia como tal? Sí, yo cuando estuve en la Universidad Nacional tenía un perfil interesante porque era un perfil de líder estudiantil, comprometido, con capacidad de cierta movilización, excelente estudiante. Luego no me podían decir que era líder estudiantil y que estaba aprovechando las oportunidades para retrasar los exámenes porque yo era muy buen estudiante. Saqué matrícula de honor los 10 semestres, entre los 5 primeros del Departamento de Psicología. La Universidad Nacional me debe 120 pesos de esa época, porque el semestre valía 60 pesos la matrícula. Y la matrícula de honor era concederle la exención de matrícula a uno como estudiante. Me relacioné con muchos grupos, hice unas amistades excelentes que aún conservo en varios casos. Tuve una experiencia muy interesante con un profesor que vino de Polonia y traía una materia que se llamaba Psicología del Pensamiento, que era una materia relativamente novedosa, porque uno veía procesos cognitivos, pero no veía psicología del pensamiento. Entonces, con una amiga estuvimos trabajando para ser monitores. La amiga también era muy buena, era de Manizales, tanto que el profesor dijo, no sé a quién escoger. Entonces le dijimos, se cojan a los dos y partimos la monitoría. La monitoría era cualquier bagatela en pesos, pero lo que nosotros queríamos era trabajar con él y aprender la materia. Entonces, esa monitoría, que fue un año y medio, me dio a mí un conocimiento y una posibilidad y un manejo del tema, porque yo lo preparaba muy bien, lo trabajaba, lo estudiaba, que con eso pude empezar a trabajar en una universidad que estaba iniciándose antes de graduarme. Yo me gradué en el año 73, en diciembre del 73, y yo comencé a trabajar en enero del 72, o sea, 2 años antes de graduarme, por toda mi trayectoria, por buen estudiante, por una persona inteligente, por una persona honesta, por tener cierto liderazgo y dar garantía de ser una persona comprometida y responsable con lo que hacía. Entonces, algunas de las personas que conocían eso, que después tuvieron cargos en los cuales podían administrar personal, trabajé con ellos. Allí trabajé en la Universidad Católica, fue eso 2 años, en el año 74, 2 años y medio. En el año 74, en julio, me convidaron para trabajar en la Universidad del Norte, que se estaba iniciando el programa de psicología. Entonces yo demoré 6 meses en irme para cerrar mi campo de acción en la Católica responsablemente. Allí comencé el programa de psicología. En la Universidad del Norte, en Barranquilla, una universidad muy conocida, muy famosa hoy en día, también se iniciaba el programa de psicología. Trabajé en la Universidad del Valle cuando vine, se iniciaba el programa de psicología en el año 79, que pasaba de consejería psicológica a psicología. Inauguramos el programa de psicología. Trabajé en la Javeriana de Cali en el año 86 cuando se iniciaba el programa de psicología. Trabajé en la sede Buga y Palmira cuando iniciaron un programa de psicología en el año 2000. O sea que yo he sido profesor, iniciador de programas de psicología, por lo menos de 5 o 6 programas en el país durante todo este tiempo. Entonces, de la Universidad del Valle, trabajé en la Universidad Católica 2 años y medio, trabajé en la Universidad del Norte 1 año. Allí ocurrió un fenómeno muy importante para mi vida, que todavía se conserva, que fue que me casé con una persona costeña, barranquillera o cartagenera, pero que vivía en Barranquilla. Estuve hasta julio en el año 75 en la del norte, luego volví y trabajé en la Universidad Nacional tiempo completo 1 año, año y medio. Posteriormente me vinculé al SENA porque estaba un poquito cansado de estar en la Universidad Nacional, primero como estudiante y luego como profesor. Quise cambiar
y el SENA da una buena oportunidad de hacer trabajo operativo, un trabajo de campo, que en la nacional era muy difícil de realizar. Entonces en el SENA trabajé 3 años en la inauguración de los programas a distancia, precisamente, que no eran virtuales desde el punto de vista de hoy, sino que era con material escrito que se enviaba a los municipios donde el SENA tenía sedes, y después yo iba a esos municipios a verificar con un instructor cómo iban las personas haciendo el estudio de los materiales y hacer un informe, hacer retroalimentación. Luego yo estuve trabajando 3 años en la época de Belisario Betancur, cuando se iniciaron los programas que se llamaban programas desescolarizados, o sea, fuera de aula convencional y trabajados en centros o en las casas o en los grupos de junta de acción comunal de los municipios en los cuales el SENA tenía alguna representación. Para mí fue una experiencia muy importante, fueron 3 años. De allí recibí la invitación, para no alargarme en el cuento porque podía ser enorme, de allí recibí la invitación de trabajar en la Universidad del Valle. Fui, me presenté, me hicieron la evaluación, la entrevista, me vinculé en octubre del año 79, pero antes de ir a la Universidad del Valle en Bogotá también había trabajado hora cátedra con la Javeriana en Bogotá y con la San Buenaventura. Una de las razones de la salida mía de Bogotá fue el incremento tan grande del parque automotor y las dificultades de tránsito. A mí eso me llevó a buscar otra salida, que no pude buscarla con el SENA porque en un sitio regional, Bucaramanga u otros, el profesional de ser que yo era debía ocupar un cargo directivo para no desmejorar su sueldo. Pero los cargos directivos, pues se sabe que las entidades públicas suelen estar ceñidos a ciertas confianzas, a ciertas formas de vínculo, de lealtades, de tráfico de influencias, etc. Entonces fue cuando me resultó la posibilidad de ir a la Universidad del Valle. Yo fui a la Universidad del Valle, a la Facultad de Medicina, a hacer una asesoría en educación a distancia con enfermería. Enfermería tiene un programa pionero a distancia en Sevilla, en varios municipios del Valle del Cauca. Yo estuve allí como 3 días diciéndoles cómo hacíamos nosotros el trabajo, para que ellos miraran o pudieran ver exactamente eso. Eso fue en el año 79. Yo no estaba vinculado a la universidad, fui como asesor a la Universidad del Valle, enfermería. Después conocí psicología. Y en estos días, hace unos 3 o 4 meses, cuando aún se podía salir, encontré una de las enfermeras ya jubilada de esa época y ella me reconoció. Profesor, si hace más de 40 años que no lo veía, desde el año 80, antes del año 80 hasta el año 2020. Yo recuerdo mucho su estadía con nosotros, entonces nos abrazamos, en ese momento no teníamos la prohibición de abrazarnos, nos reconocimos, conversamos y fue un encuentro muy interesante, muy agradable, el que uno deja en algunos momentos de su vida. Y después con la Universidad del Valle estuve 24 años, me jubilé, básicamente por desacuerdo con la persona que iba a llegar a la rectoría. Nosotros tenemos un candidato diferente, pero lo impuso el Consejo Académico y las fuerzas políticas impusieron al doctor Iván Ramos, y yo lo conocía y no estaba muy de acuerdo con seguir bajo su dirección. Entonces fue una de las razones para mi jubilación. Además de que ya estaba un poquito cansado del formalismo, del formato, de la vida académica, de los intríngulis, de ciertas vainas. Yo me sentía más contento estando por fuera con otros profesionales que estando por dentro con los de allí. Sentía que en la otra parte tenía más opción, tenía más acogida, había menos, seguramente en sus departamentos los habría, pero en el grupo en el cual yo trabajé tanto tiempo, hasta los 98, 99, era una relación muchísimo más académica y muchísimo más amistosa de la que generalmente se daba dentro del instituto. Y de ahí me vinculé a Palmira de Abuga, inclusive cuando yo era nombrado, parte de mi asignación académica era un curso en Buga y un curso en Palmira. Cuando me jubilé en el 2003,
En Buga me dijeron que por qué no trabajaba medio tiempo, que les gustaría, entonces estuve trabajando medio tiempo allí y continúo trabajando en Buga. Tengo 2 cursos y un proyecto de investigación. En Buga inicié un trabajo pionero, creo yo, en el país, que es el de psicología en el contexto rural. Por allá en el 2012, 2014, me fui iniciando, me fui conectando con otros investigadores de América Latina, vimos algunas conveniencias, algunas convergencias, y en este momento yo estoy trabajándole a eso, culminando un proyecto sobre calidad de vida y desarrollo humano en las zonas rurales de Buga y de Yotoco. Aunque mi vinculación es hora cátedra y eso dificulta mucho poder uno trabajar en la investigación en la universidad porque tiene que esperar que un profesor nombrado pueda dirigir el proyecto. Nosotros, el grupo de nosotros que lo estamos reactivando en Buga, ha decidido contra viento y marea seguir progresando, seguir trabajando y en este momento tenemos 7 personas vinculadas. Es un grupo interdisciplinario, tenemos un ingeniero y contador, una trabajadora social, un comunicador social, una ingeniera agrónoma, 3 psicólogos y hay otras perspectivas por ahí. Estamos reiniciando, fortaleciendo el trabajo de grupo, lo cual me tiene muy contento a pesar de las limitaciones. Entonces, esa ha sido mi trayectoria. Pues hay otras cosas. Yo he ido a muchos congresos internacionales, por lo menos a 15 o 20, algunos invitados, otros con ponencia, otros de mi bolsillo, porque me parece interesante. Voy a muy pocos congresos nacionales porque generalmente son las mismas personas, son como los mismos conjuntos de quienes se alaban o se vituperan. No le veo mucho sentido a estar dentro de eso. Hace como 15 años yo no voy a congresos de psicología nacionales prácticamente. Voy a congresos no de psicología, sino de biología, de medio ambiente, de vainas rurales en otra parte. Y en México sí fui como 5 veces a congresos sobre psicología ambiental, porque allí había otra atmósfera, había otros elementos, etcétera. Me han invitado a algunas universidades, entre ellas la Universidad de Campinas, fui a dar una conferencia alguna vez, en la Universidad de Chile estuve haciendo un diplomado, en la USPI, donde se graduó Érico, estuve también invitado en 2 charlas que estuve dando. En la Universidad Federal de Mato Grosso estuve trabajando unos módulos de una maestría. Y bueno, cuando he ido a ciertos congresos, he tenido la oportunidad de participar. Mi déficit, mi déficit grande en mi vida profesional, académica, es no manejar una segunda lengua. Eso ha sido una dificultad y un impedimento para muchos logros que yo hubiera podido tener, pero el no manejo, porque uno tiene rudimentos de traducción y de conversación, pero el no manejo de una segunda lengua, fuera el francés o el inglés, básicamente me impidió tener contactos con otras universidades y que pudieran invitarme a hacer allí un trabajo académico más fuerte. Ese fue, digamos, el punto clave de lo que yo puedo decir que ha sido mi vulnerabilidad, mi debilidad de mi vida profesional. No te oigo en el micrófono. Maestro Henry Granada, a mí de Ay, sí. verdad me impacta mucho, me impresiona mucho su gran repertorio, definitivamente. No creo que yo solo sea el único que lo opine, pero me refiero por este momento en lo particular a mi persona. Me impacta grandemente todo su bagaje tan impresionante, tanto de formación como de historial personal, profesional, y ni se diga en cuanto a recorrido en formación, en psicología y también de trabajo de campo como tal. Así que es algo muy valioso y por eso considero tan pertinente tener esta oportunidad tan valiosa, que varios van a estar de acuerdo conmigo por el material, por el contenido que va a ser compartido posteriormente con personas interesadas en conocer esos detalles tan fascinantes suyos que no han tenido esa oportunidad de quizá de preguntárselo, o por las cuestiones de los ires y venires de la vida en lo académico y en lo profesional. A veces no hay tiempo de establecer estas conversaciones que dan esa oportunidad, esa bendición, digo yo, de conocer al detalle las particularidades que son la esencia de la formación de una persona,
todos esos detalles ricos de movimientos geográficos, de interacciones tan interesantes y de saber de que usted, por ejemplo, estuvo en clases presenciales con el maestro Stanislao Zuleta, pues es algo que quizá la mayoría de nosotros ni nos imaginábamos, quizá asumíamos, pero es distinto asumir algo a determinantemente saberlo de alguien que estuvo allí sentado escuchando a este gran referente de nuestra universidad como tal. Me refiero a la Universidad del Valle. Y en ese orden de ideas, en este tiempo que nos queda, si fueras tan amable, Henry, ¿nos podrías explicar cómo fue esa trayectoria, específicamente hablando en Univalle? Porque sabemos que Univalle como tal, en cuanto a psicología, en un tiempo ya lo mencionaste, inclusive en la primera explicación que diste de tu recorrido, que se llegó a llamar Consejería en Psicología y pasó a ser posteriormente un campo de acción dentro de lo que se conoce como la Facultad de Educación y llegó a estar ligada a esa facultad donde prácticamente era un plan correcto de esa facultad y algunos lo conocemos como el plan de psicología, que es en la época en que yo particularmente entro a la academia en Univalle y nos corresponde a nosotros, a ese grupo del 90, dar paso a esa transición a ser llamado en ese tiempo escuela de psicología. O sea que pasamos de ser llamados una escuela de psicología a un plan de psicología o un programa a ser llamado escuela. Y eso se hizo un evento impresionante en la cafetería central que fue histórico. Nosotros nunca nos olvidamos de ese evento como tal, de ese convivio en ese lugar celebrando ese gran acontecimiento. Y posteriormente algunos partimos a diferentes lugares de la geografía mundial, pero los que quedaron allí aún en Cali o en Colombia fueron presencial, tuvieron la oportunidad de presenciar ese paso de ser escuela de psicología a instituto de psicología, que pues fue otro escalón más en ese proceso. E incluso en una conferencia tuya anterior, Henry, habló, por ejemplo, el maestro Érico Rentería de que ya está muy pronto a ser considerados ya oficialmente facultad de psicología, lo cual es pues prácticamente algo grandioso desde mi perspectiva. ¿Nos puedes más o menos narrar lo que alcances narrarlos de esa transición de un punto histórico al otro hasta llegar a lo más reciente, si eres tan amable? Pues no tengo mucha información porque yo no he tenido mucho contacto con el Instituto de Psicología desde que me jubilé. Cuando yo me jubilé seguí trabajando con 2 tesis de grado, pero era tanto el papeleo que había que hacer para uno entrar como profesor hora cátedra. Tenía que sacar antecedentes disciplinarios, antecedentes penales, antecedentes jurídicos, y tenía que voltear al DAS, a la registraduría, en medio de unas colas, con unos aguaceros. Dije, hijo de puta, yo a esto no me lo mamo. Yo voy a trabajar con estos muchachos, pero gratis. Entonces yo escribí una carta y dije, yo hago la asesoría, pero no hago el contrato. No, yo no sigo en esta vaina tan horrible. Entonces yo dirigí la tesis de ellos. Tenía un interés especial porque uno de ellos era ingeniero civil a la vez que estudiaba psicología, y la otra muchacha, que es Eliana Bedoya, que está ahora de profesora de psicología social, haciendo un doctorado en Chile. Ellos fueron estudiantes míos e hicieron una tesis acerca de la percepción del riesgo en caso de temblor entre personas que habían sufrido destrucción o daño de los edificios donde vivían y personas en donde no habían sufrido daño o destrucción del edificio donde vivían. En Cali hay una zona muy fuertemente vulnerable para los movimientos telúricos porque es una zona en su suelo lodoso y entonces se mueve más que otras. Entonces allí había un experimento social. La naturaleza había provisto las personas que habían sufrido daño y había provisto las personas que no sufrían daño. Entonces se hizo esa investigación, que fue un trabajo de campo que no fue experimental, pero se aprovecharon las circunstancias en las cuales varias personas aceptaron decir cuál era su percepción del riesgo, su reacción ante el mismo en una condición y en otra. Después de eso, yo contribuí a la formación del doctorado en psicología con el equipo académico que había allí.
En ese momento yo había logrado una maestría que hice con una universidad colombiana y una universidad francesa. Entonces tenía elementos como para pertenecer al equipo, aunque yo no era doctor. Entonces contribuí a la aprobación del doctorado, no de manera muy intensa, pero sí con algunos puntos de los cuales me parece importante hacerlo. El doctorado en psicología cognitiva, en psicología que fue básicamente psicología cognitiva, porque en el departamento, después en la escuela y luego en el instituto, el grupo de investigación de psicología cognitiva, cultura y psicoanálisis ha sido muy fuerte y se mantiene. Eh, Participé en algunas clases de la maestría en psicología, pero después no seguí o no continué, no me llamaron a continuar con ningún curso ahí, y entonces yo me dediqué a mis trabajos en Buga, en Palmira, después solamente el Buga, y iba a ciertas universidades a trabajar en el tema que a mí me interesaba, en el tema de percepción y valoración del paisaje, por ejemplo, que me interesaba. Yo lo trabajé durante 5 años con la Universidad Bolivariana de Medellín, por invitación de la directora de ese posgrado. En la Universidad Nacional de Manizales fui en 3 oportunidades a trabajar un módulo sobre participación y psicología de la participación comunitaria en el módulo de Ambiente y Desarrollo Humano. Y en la Universidad de, ¿cuál es la otra? Bueno, en la Universidad del Valle hace 3 años estoy participando en una maestría también en desarrollo sustentable. Entonces yo he seguido vinculado a ciertos trabajos que se relacionan bastante con mi tema. En el Instituto de Psicología no hay nada con relación a psicología ambiental, menos con relación a psicología rural. Yo no formé una escuela, aunque hubo algunos cursos de psicología ambiental, no había una fuerza suficiente para formar una escuela de pensamiento en psicología ambiental, sino que yo la formé en parte por fuera, con los otros grupos, porque la psicología ambiental es interdisciplinaria. Con los otros grupos yo pude hacer eso, que era lo que te decía prácticamente. Y el paso de la escuela, instituto y instituto facultad, hay un documento que se está haciendo y hay una búsqueda de que lo haga como facultad, porque eso da varias opciones institucionales importantes. La una, como facultad, tiene la posibilidad de tener un presupuesto aprobado por el Consejo Académico significativamente mejor del que se tiene como instituto. Porque un instituto básicamente es un instituto de investigaciones. Y psicología es de investigación, pero no es un instituto en sentido estricto, porque también tiene docencia. Y tiene 2 programas, el programa de psicología y el de psicología de la iniciación. ¿Cómo es que se llama eso? Primera infancia, una cosa por el estilo. Es un programa nuevo. Primera infancia. Primera infancia, el cual dirige María Eugenia Villalobos. Correcto. Yo he seguido entonces por fuera. La segunda razón es que una facultad, su decano, puede participar con voz y voto en el consejo académico, mientras que el instituto es simplemente un invitado. O sea, tiene más posibilidades de actuar con algún nivel de poder en políticas de la universidad que cuando ese es meramente un instituto. A mí me parece que eso puede ser un paso importante si el trabajo del instituto se fortalece y busca unas áreas como las que estaban buscando ahora cuando se escribe el libro, de responder a necesidades que la sociedad plantea o a necesidades que aunque la sociedad no plantee, la universidad considera que deben ser propuestas a la sociedad. Eso es la diferencia que yo hago entre la universidad que responde a las necesidades sociales y la universidad que propone soluciones sociales, inclusive que la sociedad no está pidiendo. Es que la sociedad a veces no pide las soluciones fuertes porque la opinión social está más o menos contaminada, está más o menos manipulada por los medios de comunicación. Entonces la universidad debe ser un decodificador de qué necesita la sociedad y no solamente reaccionar a qué le propone el empleador, la sociedad misma, los comerciantes,
los gremios, que son básicamente los que dictan las normas a través de sus representantes en los organismos de poder. Sabemos que aquí los gremios eligen, participan con donaciones, tienen la posibilidad de asegurar candidatos, asegurándose que ellos después le van a dar los contratos con los cuales les pagan con creces la financiación que hicieron. Por eso hay un proyecto de ley de que la financiación electoral de candidatos se haga con el dinero público, que no haya posibilidad de que los particulares metan la mano en financiar a personas. Yo creo que es una buena medida, pero creo que se queda corta porque la corrupción en este país es tan grande que por encima de ese decreto es posible meter goles con la corrupción. Bueno, eso Correcto. es otro tema y es otro problema, pero lo traigo a cuenta porque yo pienso que la universidad debe formar ciudadanos Sí, y es correcto. ciudadanos conscientes y no únicamente profesionales buenos, empleados que, que los gremios alaben, que trabajan mucho, que no tienen un sentido crítico, que no son conflictivos. Bueno, eso es otra cosa y es otra mirada de la universidad. Muchas gracias por compartir esto. Y pienso que en estos pocos minutos que nos quedan de esta primera parte de la entrevista, quizá puedas reflexionar respecto a este interrogante. ¿Qué piensas tú, maestro Granada, de la formación de los psicólogos en la actualidad, para ir en esa misma línea de lo que vienes hablando? Actualmente, ¿qué piensas directamente hablando tú como persona tan comprometida con tu entorno? Una persona que yo considero tan honesta, tan centrada, tan vinculada con la gente como tal, que pertenece al entorno académico y en general social, cultural de Colombia. ¿Qué piensas de esa formación de los psicólogos como tal, hablando a término contemporáneo, hoy en día, inclusive vinculando estos aspectos tan complejos que estamos viviendo actuales? Yo pienso que la formación nuestra tiene cierta calidad académica. Está fundamentada en grandes corrientes de pensamiento que han hecho muchos aportes a la psicología desde la investigación, desde la vaina profesional, pero creo que todavía tiene un signo, un INRI, que es el eurocentrismo y el anglosajonismo. Se depende mucho de los psicólogos norteamericanos, mucho de los modelos que nos han vendido de las universidades, fundamentalmente anglosajonas, inglesas y norteamericanas. Tenemos la mirada de que los de afuera son los que saben y los de adentro tenemos que aprender de ellos. Hay muchos problemas nuestros en nuestras latitudes que con esas formas de pensar psicológicas de fuera no se pueden resolver porque ni siquiera se pueden plantear. ¿Qué se va a plantear un psicólogo en Francia o en Estados Unidos sobre calidad de vida del campesino? Que ahí el campesinado desapareció. Allá hay grandes agricultores, hay agricultura mecanizada, allá no hay formas de vida campesina como las conocemos aquí, luego ese problema no existe allá. No se lo pueden plantear porque no tienen los mecanismos, ni las herramientas, ni los conceptos, ni tienen la exigencia social de pensar en ellos. Inclusive ven en el campesinado como un rezago del desarrollo, como una cosa que va a desaparecer con el tiempo. Entonces yo creo que hay ciertos asuntos de la vida latinoamericana, tal vez como la planteaba hace 40 años Martín Barón, en el año 84, 82, 86, sobre qué respuestas da el psicólogo a ciertas preguntas de la sociedad latinoamericana y no desde la sociedad latinoamericana pensada por los extranjeros, sino pensada por nosotros y lo que piensan nuestros grupos humanos. Entonces yo pienso que ese viraje no se ha dado. Algunas personas son sensibles a eso, algunos psicólogos de pronto encuentran en su vida profesional esos llamados, pero no la formación universitaria no va por ahí. Hay problemas a los cuales se le presta atención, el desarrollo infantil, pero entrar a mirar las condiciones o los contextos de desarrollo infantil, todavía falta más elementos de juicio para entrar por allí, a pesar de que se
le da importancia a la cultura, a la pobreza, etcétera. Pero eso sigue siendo como aspectos desligados de la formación del psicólogo. El psicólogo se los encuentra y tiene que asumirlos, pero no porque la universidad o la enseñanza de los profesores de la universidad en general consciente en que esos elementos económicos, políticos, sociales, tecnológicos, sean parte integrante de la formación del psicólogo. No, al psicólogo le dan las herramientas psicológicas no interdisciplinarias para que afronte esos problemas cuando se los encuentre. Entonces, algo que se decía o que decía Nelson en la celebración es que la psicología tiene que apostarle a modificar políticas públicas. Y la psicología muy difícilmente lo puede hacer porque no tiene todavía los elementos, la masa crítica para hacerlo. Quizá los médicos han podido hacer eso y en algunos casos, como por ejemplo ahora, de modificar medidas de los gobernantes buscando solventar problemas de la salud desde como ellos la entienden. Pero los psicólogos, por ejemplo, con relación a políticas sobre la homosexualidad, nada. Si hay políticas que favorecen los movimientos LGBT, han surgido desde ellos, de sus necesidades, de sus presiones, no desde la psicología. O pautas de crianza, muy poco desde los psicólogos, más desde los abogados, desde las mismas familias, la cuestión del género, desde movimientos de mujeres. Es decir, creo yo que ahí hay una brecha. Yo estoy intentando con mis estudiantes darles una mirada sobre lo que la psicología que trabaja la realidad campesina podría hacer, anticipando cierto tipo de problemas y no reaccionando a los problemas que allí sucedan. El campesino difícilmente ve el papel del psicólogo, porque es que el campesino no se necesita en el campo. ¿Qué problemas plantean los campesinos para que vaya un psicólogo a resolverlos? Ninguno. Plantea conflictos con la tierra, plantea conflictos del tipo armado, plantea dificultades de la venta de su producto, plantea el problema de los intermediarios, etcétera. Entonces, uno tiene que estudiar ese contexto y tiene que empezar a ver cuáles son los elementos que la psicología podría anticipar o podría remediar de algunos problemas. Yo he mirado varios, no solamente los de salud o de salud mental que denominan, sino otros. Por ejemplo, es muy importante el fortalecimiento de las asociaciones. La psicología organizacional tiene ahí un campo, pero no puede pretender llevar a formar empresarios como los que forman en la ciudad. Ese no es el modelo. Tiene que formar otro tipo de asociaciones campesinas que respeten los valores que ellos tienen, ciertos elementos de identidad y ciertos cambios tecnológicos que los pueden favorecer. Y el aspecto Entonces, ambiental, obviamente, perdón. ¿perdón? Y el aspecto ambiental como tal. Claro, el cultivo del suelo, la génesis del agua, la no contaminación del aire, la cuestión del ruido, sobre eso sí hay muchísimos más elementos de los que se podría intervenir. Pero entonces, del campesinado como un sector de la población que calculan entre el 15 y el 20% de la población colombiana, pero que otros consideran que las pequeñas poblaciones de menos de 30 o 40 mil habitantes dependen mucho del campo. Ya elevaría al 30% de la población rural que puede ser objeto de interés del trabajo psicológico. Precisamente en el grupo lo que estamos haciendo, el que yo te mencionaba, es vincular gente que ha tenido experiencia de extensionista en el campo. Y cuando hacen extensión, descubren problemas que ellos no pueden resolver y que podrían llamar a personas que tengan formación psicológica para que allí puedan intervenir. Problemas de maltrato infantil en la crianza o problemas de el rol de la mujer y del hombre en la situación ante la producción. Es decir, una serie de temas en los cuales uno primero tiene que impregnarse, tiene que conocerlos, tiene que entrar ahí para poder después proponer
algunas soluciones que sean aceptadas por ellos y que lo vean que aceptándola ganan en calidad de vida. Por ejemplo, un problema enorme que tienen las mujeres cabezas de familia es que ellas no tienen escritura de los predios que fueron obligados a abandonar. ¿Por qué? Porque en el campo la voz dominante la lleva el varón. Y los bancos le prestan al varón, porque él tiene escritura sobre el predio. La mujer es menor de edad prácticamente. Entonces, ese cambio de rol tiene un componente psicológico importante, tiene un componente de empoderamiento, no únicamente psicológico, lo tiene económico, lo tiene cultural, lo tiene político, pero la psicología es, junto con otras, la que podía entrar ahí. Pongo ese caso simplemente para mostrarle que hay una serie de necesidades y de situaciones en la población colombiana y en la población latinoamericana para la cual los psicólogos, con la formación básicamente eurocéntrica y anglosajona, no tienen herramientas de respuesta. Y tienen tan pocas que inclusive el psicólogo trabaja fundamentalmente en medios urbanos, no trabaja en medios rurales. Correcto, señor. Eres muy amable, don Henry Granada, y respeto mucho tu tiempo y sé que tienes un compromiso en medio de que tenemos actualmente de tener esta conversación, esta charla o hacerte estas preguntas tan interesantes. Respeto mucho tu tiempo, lo cual es muy valioso y te agradezco porque me has dado la oportunidad de desarrollar hasta prácticamente la mitad el desarrollo de estos interrogantes, lo cual te agradezco en el alma. Y creo que entonces estoy pendiente de desarrollar lo que nos resta, que ya prácticamente es la parte final, y respeto mucho tu tiempo y por eso sé Sí, que yo te escribo de aquí a mañana en lo posible para que encontremos otro espacio para que nos comuniquemos. Que sea pronto, que este fin de semana lo más seguro, inclusive que tenemos puente, hay más tiempo. Excelente, Aquí hay perfecto. puente, yo no me acuerdo qué fiesta se celebra el lunes, pero creo que el lunes es puente. No, de todas Sí, maneras, yo creo que de aquí al lunes, sábado, domingo, lunes, si es puente festivo, hacemos la otra parte de lo que nos falta, que me ha parecido muy interesante. Y en ese momento que no tenga presión del tiempo, como lo tengo ahora, puedo desarrollar otras cosas que de pronto no son las que me preguntan, pero que tienen alguna relación con eso para contextualizar parte de la sí, experiencia. señor. Muy amable. Muchas Ok, gracias, amigo. dale, Cuídese pero un mucho. abrazo y Un feliz abrazo muy noche. fuerte de mi parte. Y Bueno, discúlpeme que le llame amigo atrevidamente, pero yo no, lo no, considero. tranquilo. La amistad es una construcción, se empieza por nombrarse y después por realizarse. Gracias, señor. Muy amable. Bueno, Que esté muy bien. con gusto, hermano. Chao, pues.